Hablaremos sobre la preparación de la hoja de vida. La preparación de la hoja de vida es fundamental, ya que será nuestra carta de presentación y primer medio de contacto en un potencial proceso selectivo o también cuando estemos presentando nuestro emprendimiento o nuestros proyectos. Por ello, debe captar la atención de los seleccionadores o nuestro público al que va dirigido, debido a que debe transmitir profesionalismo, pero además informar de manera eficiente cuál es nuestra trayectoria, conocimientos y lo que tenemos para ofrecer. Por ello, debe reflejar tus habilidades, experiencia y logros. Todo lo que se incluya debe ser demostrable mediante soportes. Es decir, no caigas en el error de inventarte actividades que no has desarrollado o que quizás no tienes suficiente experiencia en ellas, ya que eso puede ser fácilmente detectado cuando estés en la entrevista de trabajo o en el momento en el que seas vinculado a un proyecto y te dejen una enorme responsabilidad considerando que tú estás adecuadamente preparado para ello. La hoja de vida debe caracterizarse por ser clara, organizada y presentar el contenido de manera pertinente y adecuada, acorde a la plaza laboral o al proyecto para el cual se te está convocando. Por ello, debes omitir esa información que sea irrelevante y seleccionar dentro de tu trayectoria, tus conocimientos y tu formación todo lo que sea relevante o sea importante para contribuir a lo que están buscando los seleccionadores o quien está convocando la presentación de esta hoja de vida. Existen varias fases o información que es relevante destacar y que sí o sí debes tener dentro de tu hoja de vida. Dentro de ella, obviamente, está la información personal. En esta sección se recomienda incluir los nombres completos y la información de contacto de tal manera que sea completamente visible y actualizada. Para ello, se debe registrar un email profesional y un número de celular en el cual estés atento a recibir mensajes, así como llamadas. Por ello, debes verificar que toda esta información debe estar actualizada. En esta sección no es necesario incluir información de residencia, número de identificación y otros datos personales como el estado civil, el número de hijos, etc., ya que esto puede ser utilizado para fraudes, ya que muchas de las hojas de vida se llevan a portales de empleo, a agencias de empleo o quedan circulando en la web y este tipo de información muy detallada a nivel personal puede ser utilizada por personas inescrupulosas. En esta fase de la información personal es importante incluir también algunos links que nos permitan tener un acceso a una información un poco más detallada a la información de la hoja de vida, pero en un formato web, y deben ser acordes a tu área del conocimiento. Más adelante veremos qué tipo de links o qué tipo de web son apropiadas de acuerdo a tu perfil profesional. Estos links deberían aparecer debajo de tu información de contacto y permitirán ampliar algunos aspectos puntuales que no pudiste mencionar en algunos de los elementos de tu hoja de vida, dado que es una versión resumida de toda tu trayectoria. Otro elemento importante a considerar es la foto que va a ilustrar la hoja de vida. Esa foto tradicionalmente ha sido utilizada como una forma de presentación y por lo tanto debe caracterizarse por ser profesional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debe presentarse la persona con un vestuario acorde a un modelo profesional, es decir, si es posible, con saco y corbata en el caso de los varones o en el caso de las mujeres con un sastre o con una blusa formal que evite la presencia de escotes, colores demasiado llamativos, joyería y maquillaje recargado, ya que esto puede distraer la atención de la persona que está revisando la hoja de vida y puede ser indicativa de una poca experiencia o tal vez de no estar acordemente preparado para manejar una etiqueta profesional.
La foto debe caracterizarse por presentar una mirada amable, cordial y totalmente enfocada en el entrevistador. Y además sería deseable el tener una sonrisa en esa foto. Fotos que parece que las tomaron de sorpresa, tipo pasaporte, muy recortadas en el rostro o con una expresión dura, pueden transmitir una energía inapropiada que puede hacer que el entrevistador no analice dentro de este pool de hojas de vida con adecuado detalle el contenido de tu hoja de vida. Parece muy superficial, tal vez muy tonto y que no sería irrelevante, pero estas cosas ocurren y con bastante frecuencia, sobre todo en convocatorias donde hay muchísimos candidatos. Y la foto se muestra como esta primera imagen o esta primera representación de qué tan buen representante serías de la imagen de un proyecto, de la imagen de una empresa o de una sección en el caso de que tuvieras que asumir dichas funciones. También es importante evitar, en el caso de las personas que tienen piercing, tatuajes, peinados muy llamativos, etcétera, que trataran de disimularlos o no dejarlos tan a la vista en esa foto inicial, lo mismo que en la entrevista de trabajo. No como un motivo de prejuicio o de ocultar su libre expresión de personalidad, etcétera, sino que este tipo de modificaciones físicas llaman demasiado la atención y digamos el entrevistador puede quedarse pensando un montón de cosas con respecto a este aspecto de la apariencia del candidato, pero no concentrarse, por ejemplo, en sus calidades profesionales o académicas. En cuanto al perfil, es deseable tener en los formatos de hoja de vida empresarial, tener una pequeña frase en la cual de 2, 3 o líneas o más, pero bastante resumida, en la que se incluye el perfil profesional específico. En ella se debe contener el máximo nivel de formación, el total de experiencia en el área y habilidades o talentos, así como valores actitudinales. Para ello, citaremos un ejemplo. Bióloga o biólogo con PhD con más de 10 años de experiencia docente investigativa en gestión de ecosistemas y biodiversidad, reflejada en múltiples contribuciones científicas, proactiva y con habilidades para el trabajo en equipo y la divulgación científica. Si ustedes ven en este pequeño párrafo, se determina claramente cuál es la profesión, cuál es el máximo nivel de formación, cuál es la experiencia de la persona, en qué campo del conocimiento, cuáles son los soportes que demuestran esa trayectoria y adicionalmente cuáles serían las habilidades actitudinales que permitirían hacer su trabajo de manera más eficiente. Obviamente, cada persona puede construir este párrafo de acuerdo a las necesidades de su campo del conocimiento o también hacia los aspectos que pretende resaltar de su hoja de vida. Adicionalmente a este pequeño perfil, que es este párrafo que colocamos de encabezado en nuestra hoja de vida, es muy buena idea tener un perfil social, es decir, 3 líneas, máximo 5 líneas, que nosotros podamos recordar con claridad y que representen nuestra formación y trayectoria. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Algunos formatos de hoja de vida, por ejemplo, lo citan como un pequeño encabezado en la parte superior de la hoja de vida, de tal manera que un entrevistador va a ver tu perfil, tu nombre y básicamente si acaso ve alguna información adicional sobre tu formación y el resto ya serían detalles, ¿sí? O lo puedes utilizar para cuando te presentas en eventos, en reuniones profesionales o inclusive en reuniones familiares, ya que hemos visto que este tipo de oportunidades, tanto de emprendimiento como laborales, profesionales, se pueden presentar en cualquier momento. O sea que si alguien te pregunta, bueno, ¿y tú qué haces o cuál es tu perfil profesional? Tú puedes decir entre líneas, mira,
Mi perfil profesional es el siguiente, voy a citar un ejemplo. Profesora e investigadora en gestión de ecosistemas y biodiversidad. Esas 3 líneas representan lo que hago, mi formación y también mi área del conocimiento. Y ya. Puedo mencionar un ejemplo de una persona bastante reconocida, que es Lynn Margulis. Ella tenía su nivel de formación bióloga, aunque por sus méritos, contribuciones a la ciencia, pues ha recibido varios títulos honoris causa, autora de la teoría endosimbiótica. Esa línea representa la mayor contribución de su trabajo, que ha sido todo un hito para la ciencia, específicamente para la biología. Entonces, ¿qué puedes decir? Pues obviamente tal vez no tengo mucho que mostrar en un perfil de este tipo. No, analiza bien y sobre todo si has trabajado en varias ramas del conocimiento de tu misma área, ¿sí? ¿Cuál sería ese pequeño perfil que te representa mejor? Ya que no necesariamente tienes que contar al primer momento que te dan la mano, te saludan, todo tu historial profesional o de experiencia laboral. Facilidades o ventajas de tener esta frase fresca en la cabeza, pues que permite fácilmente comunicar al público qué hacemos y si hay posibilidad de generar una oferta de proyecto o oportunidad, pues la gente fácilmente te puede ubicar. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, tal persona sabe de biodiversidad, tal persona sabe de telecomunicaciones, tal persona sabe de sistemas aplicados a inteligencia artificial o a robótica, ¿sí? Y así sucesivamente para cada campo del conocimiento. En cuanto a la formación profesional y complementaria, es importante en esta sección indicar todos los títulos que hayan sido obtenidos mediante la educación formal. Entonces, indicando claramente cuál es la institución en la que se obtuvo y la fecha de obtención, ya que eso es importante, ya que nos va a indicar, por ejemplo, de manera indirecta qué tan bueno fue nuestro rendimiento académico o probablemente qué tipo de enfoque de formación tuvo nuestros diferentes niveles, por ejemplo a nivel de pregrado o a nivel de posgrado. ¿Qué hago yo si soy un estudiante y no he terminado mi formación de pregrado, por ejemplo? O cualquiera de los niveles de formación, por ejemplo. Entonces, en este caso, voy a indicar en qué estado de ese nivel de formación estoy. Por ejemplo, si soy un técnico tecnólogo y me encuentro en el primer año de formación, lo voy a indicar así claramente, o si soy un estudiante de un programa de pregrado y estoy en 5.º semestre, lo voy a indicar. Si ya terminé todas las materias, presenté mi tesis y lo único que tengo pendiente es la ceremonia de grado, puedo anexar un soporte generado por la dirección de programa que indique que efectivamente lo único que me falta es la ceremonia y tener mi tarjeta profesional. En este momento es importante no solo indicar los títulos de formación formal, sino también cursos, seminarios, talleres, pasantías, estancias y otros tipos de formación específica o técnica o de actualización que sean relevantes para la plaza laboral. Entonces, por ejemplo, si hay una plaza donde están requiriendo un botánico para que haga rescate de plantas epífitas, ¿cierto? Que es un tipo de planta que vive sobre otras, pues sería ideal no solo decir que soy biólogo, que tengo un trabajo de grado en botánica, sino además, por ejemplo, si tengo un curso de formación de trabajo en alturas, si tengo adicionalmente alguna pasantía en traslado o rescate de este tipo de plantas y si además hice un seminario o taller sobre taxonomía o sistemática o metodologías de descripción de este tipo de plantas y así sucesivamente de acuerdo a cada área del conocimiento. En cuanto a la experiencia profesional, es importante presentarla de manera cronológica. Si eres una persona con una trayectoria enorme que llevas muchos años trabajando, pues presentas la de los últimos 5 años. Esta trayectoria profesional que vas a colocar debe indicar las habilidades, le va a indicar digamos, al solicitante cuáles son tus habilidades
y digamos que puedes aportar a la empresa, y por ello debe indicar su dedicación horaria, su tiempo de vinculación y dejar disponible el contacto de tu jefe inmediato. Por eso es importante que siempre termines en buenos términos con tus jefes, ya que ellos son potenciales referencias con respecto a futuros trabajos. También puedes presentar las funciones específicas. Es muy común que en docencia se requiera enumerar los cursos que uno ha ofrecido como profesor para saber si tiene experiencia con respecto a esa área. Y para otros campos del conocimiento mucho más técnicos se puede requerir, por ejemplo, que la persona demuestre con soportes que se ha desempeñado en un área, por ejemplo, de soporte técnico o de atención al cliente, o también en la gestión de proyectos específicos. En cuanto a las referencias, se recomienda incluir solo referencias profesionales y académicas. ¿Por qué? Porque a veces las referencias personales de amigos o familiares son personas que no recuerdan ese compromiso que quedaron con uno y no responden al teléfono, no saben contestar a las preguntas, etc. Por ello, es importante que tus primeros candidatos sean efectivamente personas que han sido orientadores de tu trabajo de grado, director de grupo de investigación, director de programa, antiguos empleadores, profesores con los que has trabajado de manera cercana o antiguos jefes, ya que eso permite que realmente puedan responder cualquier pregunta mucho más profunda que pueden hacer durante un proceso selectivo, sobre todo aquellos que son donde se presentan múltiples candidatos. También se sugiere que se presente un portafolio profesional. Ese pequeño portafolio profesional obviamente debe estar disponible en la web y lo pueden dejar como un link en la información, digamos, adicional de su hoja de vida, y es muy deseable tanto para profesionales de las ciencias aplicadas, las artes, el desarrollo y la innovación, así como emprendedores y gestores, ya que debe tener una muestra pública de sus aportes más relevantes en las antiguas vinculaciones laborales. Se sugiere que este portafolio ustedes lo tengan en su celular, lo tengan en su correo electrónico almacenado o en un drive, de tal manera que si en cualquier momento reciben una oferta de un proyecto o una plaza laboral, inmediatamente puedan responder con un mensaje enviando el link de ese portafolio para que lo puedan analizar con rapidez. Recuerden que la mayoría de las ofertas laborales jamás llegan a ser publicadas. Ahora analizaremos algunas secciones adicionales específicas. Para asesores, consultores o técnicos, el énfasis de su hoja de vida debe ser su experiencia. Por ello, será importante hacer mención de distinciones a su labor, tiempo de servicio, contribuciones como profesional a las empresas en las que se ha desempeñado. ¿Qué hago yo si soy un profesional joven? Si realmente hace muy poco que estoy trabajando con empresas y por lo tanto mi sello de garantía no es digamos, el tiempo que llevo trabajando, sino la calidad de mi trabajo. Entonces, un portafolio antes y después, como el que les había mencionado hace un momento, puede ser de utilidad. ¿A qué me refiero con antes y después? Ustedes pueden mostrar las cifras o el estado de la empresa antes de su vinculación a ese proyecto, y por otra parte pueden mostrar los resultados que generó su vinculación en números concretos. Para gestores y emprendedores puede ser muy interesante el hacer un énfasis en su hoja de vida. Recuerden que este tipo de perfiles profesionales manejan funciones administrativas y directivas, por lo tanto la experiencia puede ser fundamental para demostrar sus capacidades. Por ello, deben mencionar indicadores al respecto de la gestión de proyectos, recursos, personal, así como indicar el tiempo de sus vinculaciones y si recibieron algún tipo de distinción por su destacado servicio. Lo mismo que en el caso anterior, las personas que sean muy jóvenes o inclusive en los casos de trayectorias muy grandes, pero que quieren mostrar que son altamente eficientes,
pueden realizar ese portafolio antes-después para mostrar la idoneidad de su trabajo y sus grandes contribuciones, especialmente en cifras de facturación y también haciendo mención de clientes destacados que puedan recomendar su trabajo y su gestión profesional a nivel personal. En cuanto a profesores e investigadores, ustedes saben que este tipo de profesionales tiene unos requerimientos un poco distintos a los de otros perfiles profesionales en el sentido de que deben hacer énfasis en sus habilidades para ejercer como docentes, enumerando los cursos que han orientado, así como en cuanto a su capacidad como investigadores, mostrando los proyectos en los que han estado vinculados y no solo eso, sino también los productos de conocimiento que han generado. Entonces, entre más productos de calidad haya generado un investigador, pues más deseable es su hoja de vida. Para ello, es importante que aporten un número de identificación único, lo cual va a evitar las homonimias y los fraudes en el uso de las citas o los productos de publicación de otra persona para construir su propio indicador de publicación. Para ellos, nosotros les incluiremos dentro del curso MOOC algunos portales que generan números de identificación que son ampliamente utilizados en el ámbito científico. Y también deberán tener formatos de hoja de vida específicos, así como presentar indicadores de productividad. Los divulgadores científicos y técnicos, como tienen un componente artístico muy importante, deberán mostrar en su respectivo sector que han hecho contribuciones muy destacadas en ámbitos como la generación de productos con contenido de calidad que inciden en su red de clientes o de objetivo a través de indicadores como followers en redes, vínculos comerciales que lograron con empresas gracias a sus proyectos o a su vez si han gestionado, si lograron captar recursos, donaciones, inversiones que estuvieron ligados a la empresa en la que estuvieron ejerciendo y cuando trabajan como autónomos pues obviamente su facturación ligada a los proyectos de divulgación científica. Eso es todo por el momento, pero no es el momento de solo escuchar y no hacer. Ahora vamos manos a la obra y con ayuda de los tutoriales vamos a desarrollar las hojas de vida específicas de acuerdo a nuestro sector del conocimiento. Así que no lo olvides, sigue aquí en el curso MOOC en el próximo video. Nos vemos, hasta la próxima.